Pensamiento algorítmico. Estamos iniciando el desarrollo de videos correspondientes a la fase planeación. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando la primera actividad de aprendizaje denominada realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. Esta corresponde a la guía de aprendizaje número 3. En esta oportunidad, esta guía contiene dos evidencias a presentar. La primera, que está denominada como bases conceptuales de lógica proposicional, y una segunda llamada Taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Empezamos entonces con la primera evidencia denominada bases conceptuales de lógica proposicional. Un término que es muy importante en esta etapa es el desarrollo de esa lógica matemática a partir de los componentes. Uno de ellos está denominado como proposición. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no puede tener los dos estados a la vez. Adicional, las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Las simples están formadas por una sola proposición y las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas por un conector. Vamos a ver unos ejemplos y vamos a determinar cuáles de ellos podrían ser un ejemplo real de proposición y cuáles no aplicarían. Entonces tenemos el primero. La Tierra es plana. Aquí vamos a empezar a considerar si esta proposición enunciado puede ser falsa o verdadera. Ya allí yo los dejo que vayan pensando y ya miraremos si aplica o no aplica. Tenemos ahora esta expresión matemática donde nos da una operación entre un número negativo, menos 17, y un número positivo, 38, que al hacer su operación nos da como resultado el 21. También ya aquí ustedes empezarán a analizar. Puede ser falso o puede ser verdadero eso que nos está mostrando esta expresión. Venimos con un ejemplo más donde nos indican hola, ¿cómo estás? En sentido pregunta. Seguimos por acá evaluando. Puede ser falso o verdadero esto que nos está indicando esta proposición. Ahora, por último, tenemos otra que dice lava el carro, por favor. La idea es evaluar si estas oraciones, estos enunciados, pueden tener una connotación verdadera o falsa. En la primera parte, donde nos indican la Tierra es plana, efectivamente tenemos aquí una proposición aplicable, ya que esto puede ser verdadero o puede ser falso. También la expresión matemática nos puede y nos está dando un resultado que se puede evaluar como que es verdadero o podría tener otro resultado que no fuera 21 y esto podría tener una connotación falsa. En el caso de hola, ¿cómo estás? No hay algo que nos indique que eso está o se puede determinar como verdadero o falso, es más un saludo y por eso no aplicaría como un ejemplo de proposición. De igual manera sucede con el enunciado lava el carro por favor, ya que es más una orden que realmente algo que me permite evaluar un estado falso o verdadero. Vamos a ver el otro componente de la lógica matemática, que son los conectores. Veíamos anteriormente que cuando una proposición es compuesta es porque utiliza conectores. En este caso tenemos tres tipos de conectores. Tenemos el conector operador AND, que puede leerse como y o también como conjunción se define, y este conecta dos proposiciones que se deben unir para que pueda obtenerse un resultado verdadero y se representa con el símbolo que ven allí en pantalla. Por ejemplo, el número 9 es mayor que 7, lo cual es verdadero, y ya dijimos que ese operador AND, también leído como y, es menor que 12. 9 en efecto es menor que 12. Quiere decir que las dos proposiciones que se están acá indicando son verdaderas y por tanto este operador nos daría, esta evaluación de la proposición nos daría un valor verdadero. El siguiente operador es OR, que se identifica como o disyunción. Aquí conecta dos proposiciones y se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas y se representa con el símbolo que está en pantalla. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Puedo ir a Bogotá en avión o en autobús. Con que una de las dos proposiciones se cumpla, ya tendríamos un valor verdadero, a diferencia del anterior, donde las dos proposiciones deben cumplirse para obtenerse un valor verdadero. Por último, tenemos el operador NOT, como no, y reconocido como negación. Su propósito es negar una proposición, es decir, que si tenemos una proposición verdadera, al aplicarle este tipo de operador se obtiene una negación, es decir, pasaría falso.
Y lo mismo, si tuviese una en falso, al aplicar este operador, pasaría a ser verdadero. Un ejemplo sería: no es cierto que Gabriel García Márquez escribió la Ilíada. Estos operadores es muy importante, bueno, todo lo que se va obteniendo como conocimientos es importante, porque va a ser algo con lo que en adelante, en todo el tema de algoritmia, en todo el tema de desarrollos, de códigos y demás, cuando estemos con lenguajes de programación, va a ser muy utilizado en el desarrollo y creación de esos contenidos. Tenemos los dos componentes de la lógica matemática, que son las proposiciones, que son esos enunciados que se pueden valorar si son verdaderos o falsos, y los conectores, que son los que se utilizan cuando tenemos proposiciones compuestas para poder hacer la evaluación de dichas proposiciones. A partir de estos conectores, tenemos algo denominado tablas de verdad. ¿Qué tienen esas tablas de verdad? Nos indica que el valor de una proposición verdadera se puede representar por una B de verdadero o por un 1. Cuando el valor es falso, se va a representar por una F o por un 0. Existe una tabla de verdad para cada uno de los conectores lógicos, para AND, OR y NOT. Lo que se tiene que evaluar para corresponder si una proposición es verdadera o falsa es el estatus actual de las proposiciones simples. Recordemos, de cada enunciado. Vamos a ver la tabla de la verdad para el operador AND, o también conocido como I. Entonces tenemos la evaluación de una proposición denominada como P, una proposición denominada como Q y un resultado al final de la comparación de esas dos proposiciones. Nos dice que se puede representar verdadero con la B o con el 1 y falso con F y con ceros. ¿Qué nos está indicando en esta primera línea? Que cuando el resultado de las dos proposiciones es verdadero, vamos a obtener al final un resultado verdadero. Para el operador AND solamente nos va a dar resultado verdadero cuando las dos proposiciones evaluadas tengan como resultado verdadero. Si uno de los valores, como por ejemplo en el segundo, la proposición P es falsa y la Q sí fue verdadera, igual nos va a dar un valor falso. Si la proposición P fue verdadera, pero la proposición Q fue falsa, nos va a volver a dar falso. Si las dos proposiciones son falsas, nos va a dar falso. Lo que tenemos aquí en unos y ceros es lo mismo evaluado, pero pues representado con unos y ceros. En AND vamos a tener muy en cuenta que solamente un resultado va a ser verdadero cuando las dos proposiciones evaluadas tengan como evaluación el verdadero. Vamos a mirar ahora las tablas de la verdad para el operador OR, o conocido también como O. Aquí solamente será falso cuando las dos condiciones, las dos proposiciones sean falsas. De resto, vale con que al menos una de esas proposiciones sea verdadera para que esto nos dé como resultado un verdadero. Por eso es que al contrario, lo que veíamos ahorita con la tabla de verdad de I, si las dos proposiciones son verdaderas, nos dará verdadero. Acá, una de las dos en Q, en este caso es verdadero, por tanto, nos da verdadero. Y lo mismo en la tercera, donde P es verdadero, Q es falso, pero como alguna de las dos condiciones se está cumpliendo como verdadero, nos va a arrojar un resultado verdadero. Tenemos por último la tabla de la verdad para el operador NOT. Aquí simplemente vamos a evaluar que si tenemos algo en estado verdadero, al aplicar el NOT pasará falso, y si inicialmente está en valor de falso, al aplicar el operador NOT, este tomará un valor verdadero, tanto representado con B y F como con unos y ceros. Tengan muy en cuenta estas tablas de la verdad, ya que estas van a ser utilizadas para el desarrollo de la primera evidencia que tiene este taller. Cuando tengamos un ejercicio de lógica proposicional, que es lo que vamos a tener en esta primera evidencia que vamos a desarrollar, vamos a tener en cuenta seguir estos 4 pasos que voy a mostrar a continuación. Primero, vamos a identificar el problema, la expresión, lo que me están pidiendo que evalúe. Acá tenemos un ejercicio que está por allí en los contenidos de consulta y dice: se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office y la suite de Google. Entonces aquí tenemos el enunciado, esta sería nuestra proposición. Después de que identificamos el problema, vamos a descomponer ese enunciado en proposiciones simples. La primera proposición a cumplir y que le vamos a asignar un identificador que es P,
es que se necesita el personal que sea femenino. La segunda proposición va a ser que sepa Microsoft Office y la tercera proposición asignada al identificador R va a ser que sepa utilizar la suite de Google por nuestro tercer paso. Porque vamos a determinar los casos. ¿Qué relaciones lógicas se encuentran de acuerdo con lo planteado en las proposiciones? Recuerden que para esto tenemos la utilización de los conectores AND, OR y NOT. ¿Qué estamos viendo aquí? Dijimos que esa P corresponde a que sea personal femenino. Y el símbolo que están viendo, que parece una B invertida, que significa conjunción o y, nos está diciendo que sí o sí debe ser femenino y que suceda algo de lo que se está dando entre paréntesis. ¿Qué estamos evaluando en paréntesis? Que sepa utilizar Microsoft Office, que está representado con la Q, o que sepa utilizar la suite de Google, que está representado con la R. Tenemos acá un OR y una evaluación I. Después de esto, vamos a crear la tabla de la verdad, donde se aplica la lógica proposicional para elegir las personas que cumplan con los requisitos exigidos. Para esto tenemos un enunciado que es el que vamos a evaluar. Está Juan como candidato que sabe utilizar Office y sabe utilizar la suite de Google. Está Marta, también otra candidata que sabe utilizar la suite de Google. Y por último está Natalia, que sabe utilizar tanto la suite de Google y la suite, en este caso, de Microsoft Office. Empezamos a evaluar a cada uno de los personajes o candidatos. Tenemos una columna para evaluar la proposición P, que dijimos que es que sea personal femenino. Una columna para evaluar de que sepa alguna de las dos herramientas. Por eso vemos que está Q, que corresponde a la herramienta Office, y R, que corresponde a la herramienta Google, y están evaluadas por un OR o símbolo, en este caso de la B, que nos está representando ese OR. Y al final estamos evaluando que se cumplan las dos condiciones grandes, que son que sea un personal femenino y que sepa utilizar alguna de las dos herramientas. Si evaluamos a Juan, vamos a ver que pues en este caso Juan no cumpliría con la condición de aplicar como personal femenino. Por eso le vamos a poner aquí una F, o si lo quieren hacer con unos y ceros, iría un 0. Juan sabe utilizar las dos herramientas, sabe utilizar Microsoft Office y sabe utilizar la suite de Google, y por eso aquí obtuvo una valoración en verdadero. Si lo quisieran hacer en unos y ceros, aquí tendríamos un 1. ¿Qué sucede? Que tenemos una evaluación donde debe ser femenino y saber utilizar una de las dos herramientas. Como tenemos el y, quiere decir que las dos deben ser verdaderas para que al final tengamos un valor verdadero. En este caso, Juan, por no ser personal femenino, no tendría como cumplimiento verdadero las dos condiciones y por esto obtiene un resultado falso. Vamos a ver qué sucede con Marta. Marta aplica porque es personal femenino, sabe utilizar al menos una de las dos herramientas o maneja, en este caso ella sabe utilizar la suite de Google y como está cumpliendo con verdadero las dos condiciones, al final su resultado es verdadero. Con Natalia tenemos que también cumple como personal femenino, ella sabe utilizar las dos herramientas, en este caso con que supiera utilizar una valdría como verdadero, pero pues sabe utilizar las dos y hacia el final está cumpliendo con las dos condiciones como verdadero y por eso su resultado sería verdadero. Entonces esto quiere decir que de los tres candidatos presentados, Marta y Natalia serían candidatas a seguir en el proceso porque están cumpliendo con las condiciones. Este paso que acabamos de hacer lo van a tener muy en cuenta porque es el que van a utilizar ustedes para el desarrollo de la primera evidencia de esta guía. Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Les están dando dos expresiones. Una que se está evaluando con dos proposiciones conectadas por OR y otra expresión donde se están conectando dos proposiciones y estas van conectadas con AND. ¿Qué va a suceder? Ustedes van a coger cada expresión y a cada una de ellas van a hacerle estos pasos que tenemos acá. Van a identificar el problema, lo van a descomponer en proposiciones, después van a determinar
qué casos se están dando y van a ir a crear la tabla de la verdad. Una tablita que luzca con estas condiciones hacia el final. Cada una de las proposiciones nos va a llevar a eso. Después nos dice, van a construir la tabla de verdad para las siguientes expresiones. Una para cuando tengamos conjunción y una para cuando tengamos disyunción, o una para el AND y una para el OR. Para esto yo les comparto el siguiente documento. Tiene una portada, una tabla de contenido, una introducción. Acá pues lo importante es que ustedes también saquen su propia introducción. Este es un ejemplo como para que tengan de guía acerca de lo que se va a desarrollar y así cumplamos con las condiciones siempre de mantener la aplicación de buenas normas de presentación en el documento. Pues acá ya están como esos pasos que yo les indicaba que van a seguir. ¿Qué van a tomar? El primer ejercicio, paso 1, identificación del problema. ¿Cuál es la expresión que les está indicando acá? Pues esta primera que vemos acá en pantalla. Después de tener identificado el problema, nos dice descomponga el enunciado en proposiciones. Entonces ustedes van a identificar cuál sería P y cuál sería Q. ¿De quién? De este primer problema que dice que hay una conexión de dos proposiciones con el conector OR. ¿Hasta dónde sería P y desde dónde sería Q en esas dos proposiciones que se están conectando aquí por medio de OR? Después de que ustedes ya tienen las proposiciones, van a hacer la relación lógica. Entonces, ¿cuál es la relación lógica? Tenemos una expresión antes del OR y una después del OR, que son esas que identificaron acá. Después, ustedes van a hacer la evaluación de cada una de esas dos proposiciones. ¿Son falsas? ¿Son verdaderas? ¿Cuál es el resultado? Y al final van a poner el valor en una tabla de verdad y como es un OR, pues van a saber qué sucede si una es falsa y verdadera, si las dos le dan verdadero, si las dos le dan falso, si la primera es falsa y la siguiente verdadera, cuál sería el resultado al final de esa evaluación. Y eso lo ponemos aquí en la tabla de la verdad. Después van a hacer lo mismo, ahora con la expresión número 2, que es esta que en este caso tiene dos proposiciones y están separadas por el conector AND. Misma situación, van a identificar esa expresión, van a indicar hasta dónde sería P y desde dónde sería Q. Aquí ya no es un OR, sino es un AND lo que está conectando esas dos expresiones. Van a evaluarlas, van a mirar si son falsas, si son verdaderas, si una es falsa, si la otra es verdadera. Y como es un AND, cómo tendría que ser el resultado de acuerdo a lo que nos dicte la evaluación de cada uno de ustedes en esas expresiones. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta ahí. Después viene la parte del ejercicio donde nos dice que vamos a tener la tabla de la verdad para la expresión lógica de P y Q y de P o Q. En este caso, pues nosotros vimos ahí en el desarrollo hace un momento cómo están conformadas las tablas de verdad para expresiones AND y para expresiones OR. Aquí pues van a replicar. Entonces ahí encuentran como la plantilla también con la información para que ustedes pongan el desarrollo de sus contenidos, ajusten unas conclusiones de acuerdo a lo que comprenden con ese desarrollo de esa actividad. Y este sería el primer documento que va a dar respuesta a la primera evidencia que tiene esta actividad. Vamos ahora con la siguiente actividad que está denominada como resolución de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Acá nos hablan de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es la definición de una secuencia lógica de pasos que permite solucionar un problema. Definición, tiene una secuencia lógica de pasos y me lleva a solucionar un problema. ¿Qué tiene un algoritmo? Tiene una secuencia lógica. Los pasos deben seguir un orden estructurado. Quiere decir que yo no empiezo por el fin, sino que voy en un orden que me permita llegar a ese fin de manera óptima. Es finito, debe tener un inicio y un final y concluir en un tiempo finito. Tiene un final. Es preciso, cada paso debe estar claramente definido y no ser ambiguo. Cada paso hace lo que debe hacer. Ni en un solo paso vamos a hacer muchas cosas, ni a través de muchos pasos vamos a hacer una sola. Y al final dice que si se sigue el algoritmo dos veces con los mismos datos de entrada, se debe obtener el mismo resultado. Debe ser definido y siempre llevarnos al mismo fin. Componentes básicos de un algoritmo.
Tiene tres componentes básicos y los vamos a ver de una vez aquí con un ejemplo. Ese ejemplo está denominado como preparar una receta de cocina. Primer componente, la entrada. Las entradas o inputs son los datos necesarios para iniciar. En este caso, si estuviéramos en el desarrollo de un algoritmo para preparar una receta de cocina, podríamos decir que esas entradas o inputs serían los ingredientes. Entonces aquí, manos a la obra, a listar todo lo que necesito, ya que serán los datos que requiero que me ingresen, que me indiquen para poder proceder al desarrollo de la tarea a la cual debo llevar a un final. El siguiente componente es el proceso. En este proceso hay una secuencia, como lo decíamos ahorita, lógica, de unas instrucciones aplicadas a la entrada. ¿Qué hago con eso que me dieron de entrada? ¿Qué hago con esos insumos? Pues voy a tener aquí una serie de pasos que me van a permitir empezar a desarrollar esa receta. ¿Qué necesito hacer primero? ¿Qué necesito cocinar después? ¿O qué necesito pelar? ¿Qué necesito mezclar? Todo de una manera muy ordenada que al final me lleve nuevamente al objetivo de lo que quiero preparar en esa receta de cocina. Finalmente, el tercer componente es la salida, o también denominado como output, en el cual el problema final se soluciona. ¿Qué sucedió? Tenía unos ingredientes, los transformé a través de una serie de pasos lógicos ordenados y al final obtengo un resultado a esa solicitud que me hicieron. Entonces acá, voilà, hice una pizza en 3 pasos. ¿Por qué de una vez les pongo acá como el ejemplo? Porque nuevamente esto es algo de lo que ustedes van a tener que aplicar para el desarrollo de esta siguiente evidencia. Nos dice acá, taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Esta evidencia está conformada por 2 talleres. El primer taller me pide identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno de los siguientes enunciados. Les han indicado 4 enunciados. Acá están numerados del 1 al 4. Con cada uno de esos enunciados, ustedes van a identificar qué elementos de entrada, como lo veíamos acá, requerimos para iniciar y qué resultados esperados se dan una vez se procese y se lleve a cabo cada uno de sus enunciados. Entonces tenemos el primer enunciado que dice que se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de los dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. No es que tengan que hacer ya un algoritmo. Nos está diciendo que identifiquemos elementos de entrada y resultados esperados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la idea es que estamos en el desarrollo de lógica, nos estamos empezando a entrenar en ese componente. Entonces no vamos a correr ya a hacer algoritmos, sino que vamos a empezar a pensar de manera lógica qué es lo que yo necesito, cuáles son esos elementos que requiero de entrada y qué es lo que se espera. Entonces, pues acá no vayamos a correr. De momento estamos en esa identificación de elementos de entrada y resultados esperados. Segundo enunciado, se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Tercero, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa, en la ciudad en la que cada uno de ustedes se encuentre, se requiere hacer un plan detallado para llegar a tiempo al sitio de trabajo al día siguiente. Ya ustedes conocerán cómo es la ruta por la que ustedes toman, de acuerdo al medio de transporte que utilizan. Entonces van a poner en situación y van a desglosar eso que uno ya hace, pues de manera muy general todos los días cuando se desplaza a su trabajo. Entonces, en este caso lo vamos a pensar paso a paso, desde que estamos en nuestra casa hasta que llegamos a nuestro sitio de trabajo. Y por último, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, vamos aquí todos como expertos cocineros, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Algo muy parecido ese último a lo que veíamos ahora en el ejemplo cuando estábamos preparando allí un producto de receta. Entonces, para que esto lo desarrollemos de una manera muy óptima y empecemos a tener ese desarrollo lógico, nos dan unas preguntas que debemos formularnos para que podamos desarrollar esta actividad de una manera muy completa. Entonces me dice, para precisar los elementos de entrada, van a cuestionarse esas 6 preguntas que encontramos a la parte izquierda de la pantalla. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos si los hay? ¿Cuál es la incógnita o qué se debe calcular?
se pueden agrupar en categorías los datos, qué información adicional hace falta para resolver el problema. Para identificar los resultados, qué información me están solicitando y si me indicaron algún formato en el que se va a dar dicha información. Entonces, para esto, yo les propongo que de manera muy ordenada ustedes lo hagan a través de una tabla. Es una propuesta, ahí les dejo también el formato del documento si lo quieren utilizar. Entonces yo acá qué hice, ustedes acá van a poner su introducción y les hice esta tabla. Entonces esta tabla contiene cada uno de los problemas, el enunciado de cada problema, los datos de entrada y ustedes aquí van a contestar qué corresponde después del análisis que hacen de este enunciado frente a cada una de estas preguntas. No lo contesten a la ligera, tómense su tiempo, piénsenlo de manera muy completa, entre más completo mucho mejor, porque lo que les digo, este ejercicio los va a entrenar muy bien para cuando empiecen a desarrollar a futuro otro tipo de problemas. Aquí pueden encontrar las preguntas para entradas y para resultados. Son 6 para entradas y 2 para resultados. Y en esta tabla pues les va a quedar mucho más ordenado el contenido. Es una sugerencia, ahí les queda la tabla. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el enlace a GitHub donde se están guardando todos este tipo de documentos y pueden ir a descargar. Entonces son 4 problemas, aquí los encuentran. Problema número 2, el de los grados centígrados, el del desplazamiento al trabajo y por último el de la receta. Esa primera parte la pueden desarrollar a través de esto. Les dije que esta segunda evidencia tiene un total de 2 talleres. El segundo taller nos deja una investigación. ¿Sobre qué? Sobre diagramas de flujo. Vamos a enterarnos de qué es eso de un diagrama de flujo. Ustedes van a hacer una consulta muy minuciosa, muy rigurosa. Van a definir qué es un diagrama de flujo. Van a identificar los símbolos más importantes y para qué sirven esos símbolos. Van a seleccionar uno de los problemas que recientemente acabamos de identificar en el taller 1. De esos 4 enunciados que nos dejaron van a escoger uno y lo van a representar en un diagrama de flujo y van a tener en cuenta, como siempre, como buena práctica, referenciar todas las fuentes desde donde están sacando la información para el desarrollo de esta consulta. Diagramas de flujo. Acá yo les voy a dejar un avance. La idea es que ustedes pues van a complementar mucho más con esa información que van a ir a investigar. ¿Qué es? Es una representación gráfica y secuencial de un proceso, algoritmo o sistema que utiliza símbolos estandarizados como rectángulos, rombos, flechas para mostrar los pasos lógicos de forma ordenada. Vamos viendo acá que si ustedes ven esta definición ya se empieza a complementarse con lo que veíamos hace un momento de la algoritmia, ¿no? Veamos que la algoritmia también me habla de unos pasos lógicos, de unos procesos, de un sistema, de una parte secuencial. Entonces, todo esto lo que busca es que ya aquí de manera más gráfica yo pueda facilitar la lectura de esos algoritmos que voy a desarrollar. Nos habla de que tiene unos símbolos. Hay una buena cantidad de símbolos. Cuando estén haciendo la consulta, ustedes van a ver que hay varios. Digamos que acá es una muestra de los símbolos básicos, que casi que sí o sí siempre se van a encontrar en un diagrama de flujo. Y estos son los óvalos que los utilizamos para el inicio y el fin. Recordemos que algo que nos mencionaba el algoritmo también era que era algo finito, que tenía un fin y un inicio. También encontramos la forma de rectángulos, que es la que se utiliza para actividades o procesos. Tenemos los rombos o esa figura diamante que se utiliza para la toma de decisiones y unas flechas que me indican la secuencia. La idea es que siempre se vaya dando el flujo hacia donde se dirige cada acción y de dónde proviene para que esto facilite la lectura y la comprensión de ese algoritmo que se quiere representar a través de dicho diagrama. Estos son los básicos. Ustedes cuando hagan su consulta se van a enterar que hay otros más. La idea es que así como acá definimos para qué se está utilizando cada uno de ellos, ustedes también pues esos adicionales que encuentren también identifiquen para qué se utilizan, ya que pues vamos a hacer diagramas de flujo y la idea es que sepamos usar el símbolo adecuado para cada uno de esos algoritmos. Nos habla de que vamos a escoger, nos dice acá la actividad, que van a escoger uno de los 4 problemas del taller anterior y lo van a representar con un diagrama de flujo. Acá hay un par de ejemplos. Hay uno basado en la preparación de la receta de la pizza y hay otro que tiene la solicitud de información para el desarrollo, en este caso de
hacer la conversión de una temperatura en unos grados a otra temperatura en otro tipo de grados. Tenemos como sugerida la herramienta Lucidchart. Entonces, tenemos la herramienta Lucidchart que es bastante funcional, es muy intuitiva, tiene una plantilla, en este caso de tipo gratuito, que me aplica para hacer diagramas de flujo y pues está bastante bien a la hora de hacer exportación de los diagramas. Acá pues pueden ver en pantalla los dos ejemplos que les estaba presentando. Tienen la utilización de los símbolos que mencionamos que son en este caso de forma más básica en su utilización. Tenemos uno que nos solicita entrada de información. Bien, podemos hacerlo por medio de las plantillas. Ustedes seleccionan este símbolo que tenemos aquí. Pueden buscar en las plantillas como diagrama de flujo, o el acá es de los primeros diagramas que nos suele mostrar, si no ustedes lo pueden consultar. Este diría yo que es el único que tiene de tipo gratuito. Para los otros pues sí ya necesitamos tener licencia, pero pues este gratuito nos funciona muy bien. Si quieren simplemente le dicen acá en usar y él me lo va a presentar o me lo va a ingresar aquí en la parte de la pantalla. Vamos a hacer de esa manera, o también podemos ir acá a partir de la forma figuras. Aquí en la forma figuras también podemos buscar las opciones de diagrama de flujo. Él tiene acá una sección y como se están dando cuenta, tiene muchos de los símbolos que pues yo les estaba diciendo ahorita, que no son solamente esos 4 con los que estábamos viendo en la presentación, sino que son de los que ustedes van a ir a investigar. Lo primero que tiene nuestro diagrama de flujo es un inicio. Dijimos que para determinar la parte de inicio y para fin, utilizamos la figura del óvalo. Entonces acá vamos a tener en cuenta, si lo van a hacer desde formas, seleccionar una figura de óvalo y con esta ustedes van a poder utilizarla tanto para el inicio como para el fin. Entonces acá simplemente seleccionamos y le decimos inicio. Primera en mayúscula, recomendado, primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, no con mayúscula sostenida. Después nos dice que queremos, ejemplo, digamos que vamos a decir que vamos a hacer este ejercicio, el segundo enunciado, donde tenemos una temperatura que está en grados Celsius y lo queremos pasar a grados Fahrenheit. Entonces, para esto vamos a tener claro que ustedes ya han hecho su tabla, ya han contestado esto, ya se pusieron en la situación de saber qué necesito conocer como entrada, ya eso lo tengo muy claro y asimismo me va a quedar mucho más fácil venir a desarrollar el ejercicio. Entonces, sé que si quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, como mínimo, pues debo tener el valor de entrada de una temperatura que esté en grados Fahrenheit. Entonces, yo le pido a mi usuario que por favor me ingrese esa temperatura. Para hacer la entrada y salida de datos, tenemos esta figura, este paralelograma, en el cual podemos utilizarla, como les digo, tanto para entrada como salida de datos. Entonces yo acá simplemente me voy a ubicar acá y voy a hacer la pregunta. La pregunta por lo general pues da una indicación, da una instrucción. Entonces yo por eso le digo ingresar temperatura en grados Fahrenheit. Y le asocio dentro de la F la indicación que sería como la representación de esos grados para que pues no tenga yo que escribir Fahrenheit en todo momento, sino que le asocio una facilidad, en este caso de reconocimiento, con la F. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Para que, exacto, no se me desborde el contenido, ya que pues no se vería muy bien. Ya los tamaños ustedes pues también los pueden ir manejando de manera más personalizada. Ya con esto tengo la entrada y la lectura que se va a hacer de esa información de grados que me dieron. Nuevamente, yo ya cuando hice la tabla, yo ya contesté y me enteré qué necesito calcular para pasar de Fahrenheit a Celsius. Yo ya fui, consulté que hay una fórmula que me permite identificar eso. Entonces dijimos que para procesos y actividades utilizamos el rectángulo. Entonces vamos aquí a poner a procesar, a calcular dicha fórmula. Entonces me dice que Celsius, lo vamos a identificar con una C, va a ser igual a ese valor Fahrenheit, que dijimos que lo vamos a reconocer con la F, menos 32, acá cierra,
y esto se va a multiplicar por 5 sobre 9. Listo, esa es la fórmula que necesito para saber cómo calcular o cómo en este caso pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces nuevamente por aquí dejo para que esto se me vea en una sola línea. Como ya tengo la información y dije que este paralelograma me sirve tanto para mostrar para entradas como salidas de datos, pues voy a mostrar ahora el resultado que me dio de haber convertido los grados Fahrenheit a Celsius. Entonces vamos a mostrar esa temperatura en grados centígrados. ¿Vale? Y vamos a identificar que este lo utilizamos con la letra C, que fue la que utilizamos aquí para asignarle el valor de la fórmula. Listo, con esto ya tendría calculado y convertido los valores de temperatura de Fahrenheit a Celsius. Como ya es todo lo que quiero hacer, pues voy a darle final a mi algoritmo. Y en este caso simplemente le digo por aquí que fin. Listo. Como la idea de esto es que lleve un orden lógico y no que se preste para interpretaciones de cada persona por separado, la idea es que yo vaya conectando esto de manera ordenada. Entonces desde acá yo voy conectando el orden y el flujo que va a seguir hacia dónde y en qué dirección debe ser leído y debe ser interpretado este diagrama. Entonces es importante que no se me vaya a quedar nada sin conectar. Y aquí pues ya tendría el diagrama de flujo de uno de los ejercicios que tenemos aquí con entrada de datos. Entonces ya la parte pues de cómo se ve esto, acá tenemos colores para borde, colores para relleno, también el color para el texto, los tamaños, el tipo de tipografía que quieren usar, si ya lo quieren poner un poco más estético, y también el título, también le podemos poner una leyenda para que esto nos quede mucho más organizado. Ustedes pueden tomar todo esto, copiar y pegar directamente en el PowerPoint o en el documento en el que lo quieran llevar. Entonces decimos, por ejemplo, seguimos aquí en nuestro documento donde ya hicimos todo lo de entrada y salida. Y tenemos un título que se llama Taller 2, Diagrama de Flujo. Y aquí podemos colocar ese diagrama de flujo que recientemente acabamos de desarrollar. Ya él me lo permite llevar como una imagen. Adicional, dentro de la presentación, yo les dejo también el otro diagrama de flujo. Yo sé que ahí se ve pequeño, pero ustedes descargando la presentación lo van a poder visualizar mejor, que es este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tiene este que tenemos por acá? Vamos a ampliarlo. Entonces, como les decía, este fue el que me representa la preparación de la pizza. Nuevamente, tenemos un inicio. Tenemos un proceso donde estamos identificando los elementos de entrada. Entonces yo acá voy a conseguir los ingredientes para preparar la pizza. Determino por medio de una toma de decisión si puedo continuar o si no puedo continuar. Esto es para que también empecemos pues a verlo aquí, donde yo me planteo que esto va a tener una respuesta positiva y una negativa y qué hacer en caso de cualquiera de las dos preguntas. Entonces, en la primera pregunta, yo me cuestiono si los ingredientes están completos, que no me falte ni la harina para la masa, ni el queso, ni de pronto que vaya a hacer pizza y si no tengo horno, pues entonces busque otras opciones en las que la pueda cocinar, pero que ya tenga todo solucionado antes de empezar a hacer la pizza. Si no tengo todo listo, pues debo devolverme y seguir consiguiendo los ingredientes hasta que esto me diga que sí los tengo completos y pueda pasar a hacer el siguiente paso, donde yo identifiqué que primero para hacer la pizza debo tener lista la masa de la pizza. Después, el siguiente paso me dice que debo añadirle la pasta de tomate. Después que debo agregar una base de queso. Después, pues que agrego los toppings que quiero que lleve, si es una pizza de carne, si es una pizza vegetariana, si es una pizza, bueno, de dulce, no sé, de lo que ustedes deseen en este caso, agregar como sabores a la pizza. Cuando ya tengo todos los ingredientes, la llevo al horno y acá, pues me surgió otra cuestión de toma de decisión.
La pizza está horneada correctamente, digamos que yo la puse a lo que tenía que estar de precalentado el horno, al valor también después de el tiempo que debía tardar, pero pues no sé, los bordes no están, o la quiero más crujiente, o la quiero pues que el queso se derrita más, no sé, ya aquí la verificaré y voy a mirar. La pieza está horneada correctamente. Si me dice que no, pues quiere decir que la debo seguir llevando al horno y mantenerla aquí otro rato hasta que lo esté correctamente. Y cuando sí, pues ya puedo pasar a sacarla y porcionarla y servirla y que esto ya me lleve al fin porque tengo mi receta terminada de manera exitosa. Entonces quise hacer este también para que lo vieran, en el cual traemos estas tomas de decisiones. Acá van a encontrar ustedes el rombo que les permite ingresar esa opción. Este, como les decía, lo pueden ver también ahí en la evidencia. ¿Qué tenemos más acá en el documento? Pues ya ustedes dicen, esto me quedó listo, ya tengo mi diagrama, hago unas conclusiones y aquí les dejo ya el título también para que ustedes, pues de acuerdo a lo que identificaron, para qué sirven eso de identificar entradas, de identificar procesos, resultados, para qué les sirvieron los diagramas de flujo, se hagan como esa idea y hayan reconocido qué información y qué aprendizaje obtuvieron con el desarrollo de esta evidencia. No sería más, esas serían todas las evidencias. Recuerden que estamos en el desarrollo ya de actividades correspondientes a fase planeación. Este es el primer video de esta fase. Espero que esto les sea de mucha ayuda. Hasta una próxima entrega. Adiós.